Justamente queríamos conversar con ella. Ella es una de las proyectistas de esta modificación de dos artículos del Código Penal, específicamente el relacionado con la estafa y la lesión de confianza. Eh, la polémica se da por los cambios introducidos principalmente en el Senado, teniendo en cuenta que se tocó el tipo legal, ¿verdad? Y eso permitiría, según varias opiniones, ya hablamos con fiscales, con jueces, también de que haya impunidad en los casos grandes, ¿verdad? Buenas tardes, diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl, Liz, qué gusto estar acá en este mundo del cual formé parte tanto tiempo, el mundo judicial, siempre conectada a través de la docencia y bueno, en este caso me trae un poco para aclarar bien esto que ya mencionaba sobre el cambio legislativo. Sí, específicamente, o sea, en principio, según entendimos, el objeto de la ley era ampliar la pena para evitar la prescripción de las causas, en los casos graves principalmente, doctora. Sí, así es. Un poco para hacer historia. Todos recordaremos aquel 10 de marzo del 2020 donde tenemos un paro total del país por el tema de la pandemia y sobre todo uno de los argumentos principales era no tenemos insumos para hacer frente a la pandemia, entonces todos tenemos que encerrarnos hasta que lleguen los trajes protectores para los médicos, los tapabocas, los respiradores, ¿recuerdan esa época? Sí, Entonces sí. se hace un llamado a licitación a fines de marzo donde fue totalmente direccionado, donde la mercadería que vino no correspondía a lo que se licitó, ¿verdad? A partir de ahí, un grupo de diputados comenzamos a hacer denuncias sobre hechos de corrupción en época de pandemia. Hicimos en total 8 denuncias, algunas ya están para juicio oral. Y en ese contexto, o sea, yo como ex fiscal también, ¿verdad? Y hoy diputada de la Nación me planteo el tema y nos planteamos con los compañeros, les digo, chap, no puede ser que la gente, o sea, no hablamos técnicamente, sino que para que la gente entienda, la gente hasta en pandemia robe. O sea, no puede ser que hasta en esta circunstancia donde el país paró, donde muchísimas empresas entraron en quiebra, muchísimas personas se fundieron porque no pudieron trabajar, estos administradores públicos sigan robando, ¿verdad? Entonces, eh, me planteé y le planteé al grupo de compañeros, es el momento de que aumentemos las penas en los hechos de corrupción y que estos que ahora están robando y los que vienen y seguirán robando seguramente, sepan que las penas serán más elevadas y no les va a ser tan fácil zafar del proceso como es hoy. Ustedes que están en el mundo judicial saben que hoy 10 años es el número. Claro, a partir de que ocurrió el hecho, el doble del plazo de prescripción y apuntan a 10 años y lo logran. Día a día hay que pedirle a la Corte un informe actualizado, no solamente de los casos de corrupción, sino de los otros casos que van prescribiendo por el doble del plazo, porque hoy la prescripción es de 5 años y entonces el doble del plazo, independiente de las interrupciones, son 10 años, ¿verdad? Y lo logran. 104, ¿no? Segunda parte. ¿Eh? El 104, segunda Sí, parte. entonces lo logran 10 años y ellos y sale la resolución que no afecte su buen nombre y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que dar una señal clara. Yo sé y soy muy consciente de que no es la única herramienta, es un elemento más para luchar contra la corrupción, pero que el aumento de penas no es lo único que deba plantearse. Entonces no habrían ya homicidios por este tema. Es Sí. lo que critiqué yo en mi artículo, me leíste, Claro. parece. No, claro, no habría homicidios, pero a ver, esto, y eso es lo que yo quiero que se súper entienda bien, porque tiene tantas aristas. Primero, no es un mero aumento de pena. Es un nuevo tipo legal en el sentido de que la redacción dice, en los casos especialmente graves, el tipo base queda igual. No tocamos el tipo base. Es en el proyecto original. El original, para que se entienda mal el contexto. El original, no tocamos tipo base, lo que nosotros hacemos en el agravado. Eso en los dos, perdón. En los dos, en estafa y lesión. lesión. Decimos, la pena será, verbo rector, súper importante, será de 1 a 15 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que sea obligatorio imponer ese marco penal y establece un nuevo tipo legal. Será de 1 a 15 años y se establecen ejemplos regla, ¿verdad?
y se dice cuando haya varias víctimas, cuando se perjudique el patrimonio del Estado. Entonces lo que con esa norma se dice, o sea, si vos perjudicaste el patrimonio del Estado siendo funcionario o no, porque igual como no funcionario puedes perjudicar el patrimonio del Estado, entonces la pena que te van a el marco penal que te van a tener que aplicar va a ser de 1 a 15 años, ¿verdad? Bueno, entonces, Perdón, sí. ustedes no establecieron porcentajes ni nada por el estilo. No, eso vamos a hablar después de todas esas modificaciones. De 1 a 15 años. Entonces, bueno, y establecimos los ejemplos reglas. Tuvimos 2 intentos de tratamiento de estas propuestas legislativas en diputados y me archivaron, y a la tercera pasó, ¿verdad? Tuvimos también nuestro problema en diputados. El proyecto se archivó en 2 ocasiones. 2 ocasiones, y a la tercera ya se les acabaron los argumentos a mis compañeros, porque mis compañeros decían, diputados, mis colegas diputados decían, no, porque el Código Penal hay que arreglar todo junto, no podemos hacer por separado. Pero en ese interín, ahora sí te voy a aceptar, tomé un cafecito. Sí. En ese interín se aumentaron las penas para invasión de inmueble, para el homicidio culposo, se aumentó la pena para violencia familiar, se aumentó la pena para el contrabando, que llevaron la pena mínima a 5 años, igual que el homicidio. Y entonces le digo, bueno, ¿cuál es el argumento ahora para no tratar? Ya tocaron todo lo que podían tocar al Código Penal. Bueno, pasó. Y encima aclaremos, hay una Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, sí, que en teoría se tendría que ocupar de todo eso, ¿verdad? Claro. Pero bueno, se fue tocando, fue imposible, de eso también vamos a hablar, más todavía en esta circunstancia, imposible meter ningún proyecto de reforma cuando no existe seguridad. Pasa al Senado. Yo de verdad les prometo por la memoria de mis padres que jamás en la vida pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió en Senado. Jamás me proyecté ese escenario de lo que ocurrió. Es más, dije, en Senado va a ser más fácil que pase la norma, porque es un aumento de penas para casos de corrupción. La corrupción está matando a este país. Y aparte, también quiero agregar, antes de ir a versión Senado, cuál fue otro de los fundamentos también de mi propuesta normativa: tema de prescripción, tema de elevar más, adecuarnos a la Convención de Mérida, que dice que también los marcos penales deben ser más elevados en casos de corrupción. Establecer estos ejemplos que nos faltaban. Ejemplos básicos. Sí, y otra cosa que fue materia de mi tesis, que pasé con la máxima calificación de la Universidad Columbia de doctorado, que es el tema de que la corrupción no solamente afecta al patrimonio, sino que tenemos que darle esa mirada más amplia, que hoy es tendencia en todo, de que afecta directamente derechos humanos. Porque también escuché por ahí alguna argumentación, no, pero esto se está equiparando al robo, creo que un senador dijo, se equipara al robo, donde sí en el robo, aparte de afectar el bien jurídico propiedad, vos estás afectando, probablemente estás poniendo en peligro la vida o la integridad física de la persona. Pero a ver, con la corrupción estamos afectando la vida, la salud, la educación, estamos afectando el derecho a tener un buen camino para llegar a algún punto que vos necesites, estás afectando a que el niño tenga un techo, estás afectando que le llegue la merienda escolar. O sea, la corrupción afecta absolutamente a todos los derechos humanos y a todos los bienes jurídicos, porque eso es así. El intendente delincuente que está tocando la plata de la merienda escolar, pues le está afectando directamente a la salud de ese niño, que probablemente se vaya a la escuela porque tiene ese plato de comida y le está llevando al hermanito que tampoco tiene que comer, para que pueda luego recibir una educación y pueda absorber eso. Entonces, esa mirada retrógrada de solamente que estos tipos penales afectan el patrimonio, pues tenemos que ir dejándola de lado. En realidad es pluriofensivo. Pero en el caso de la lesión de confianza, se da una doble, vamos a decir, por un lado está la corrupción pública, pero también se da con respecto a cuestiones privadas. Claro, también. Por eso son los dos tipos penales en realidad, Raúl, afectan, pueden ser aplicados en el ámbito público o privado. Claro, nosotros le damos la mirada más pública, pero lógicamente también esto se aplica perfectamente a lo privado. Pero por eso tenés el marco penal.
De 1 a 15, vos le puedes aplicar 1 año nomás también si querés a tu corrupto preferido, ¿verdad? En serio, no significa, ¿cuál es lo que es el temor? No, que se elevan las penas, que no se soluciona, que leí todo yo, las críticas de siempre. Pero esos mismos que critican son parte del sistema y saben muy bien los problemas, y saben que chicaneando 10 años se puede lograr la absolución de estos bandidos. Pero lo que no entiendo yo, diputada, es si el cambio principalmente se dio en el inciso segundo, decía caso especialmente grave, y ahí fue. ¿Por qué se tocó el tipo base, el tipo legal? Claro, bueno, ahí vamos. Eso que te estuve explicando hasta ahora es la versión diputados. Sí. Pasa a diputados, por unanimidad pasa a Senado. Senado, en realidad el Senado cambió absolutamente todo el artículo. Tocó todo, incluyó cosas que no estaban previstas, modificó lo que ya estaba. Ahí dice podrá y no será Sí, ya, eso que todo. O sea, en realidad no queda nada de la modificación de diputados en la versión Senado. Y legislativamente, ¿qué es lo que se dice cuando vos no estás de acuerdo con un proyecto? Porque ese era el peor escenario que yo me puse en mi mente ingenua. No les gusta y van a rechazar. Entonces, segunda vuelta, ellos tienen la palabra final y bueno, queda rechazado. Pero jamás me imaginé que iban a incluir todos estos cambios donde pervierten totalmente el artículo, los artículos, y lo convierten en una norma más benigna para el delincuente de cuello blanco y para el corrupto. Eso es lo que ocurrió. Les guste o no les guste. 16 senadores decidieron eso. Mal asesorado o no, ya no es mi problema. 16 nomás eran. 16 ese día estuvieron en la sesión, 16 más 8, 24. 24 senadores, 8 votaron a favor de la versión diputado, 16 votaron a favor de la versión Senado y estuvieron 21 ausentes. Doctora, ¿Cuánto? Ni 30% del total. ¿Cuántas personas fueron las que presentaron el primer proyecto en diputados? ¿Cuántos fueron? No tengo acá el proyecto. Creo que firmamos de varias bancadas. Creo que 8 fueron, ¿no? Por ahí era. Puede ser, o sea, lo de mi bancada todo seguro, probablemente los compañeros de la multibancada también. ¿Y quiénes propusieron los cambios en Senado? Sí, eso también es bueno, ahí yo realmente no, les pido disculpas de ya, yo no quiero nombrarle a nadie, pero deberían responder la gente del Senado. Esto se trató en la Comisión de Legislación. Sí la voy a nombrar a la senadora Nani Arrúa, que es la que defendió, que es del Partido Patria Querida, también defendió la versión diputados. Incluso ella, yo sé que dijo, bueno, ¿por qué no rechazan, pero no meter todos estos, modificar el tipo penal? ¿Qué es lo que pasa en Senado? Para entender un poco qué se hizo en Senado. Como bien dijeron hace rato, nosotros no tocamos el tipo base en diputados. Lo dejamos tal cual, solamente fuimos sobre los casos especialmente graves. Si quiere, para entender un poquito la audiencia también, sí. Dice, el tipo base, lo que decía es, el que en base a una ley o una resolución administrativa o a un contrato haya asumido obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fuera confiado un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Esa es la base, eso es lo que ustedes no tocaron. No tocamos. Lo que tocamos fue en el inciso segundo, que hoy dice, en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Quiero leerte, diputada, si querés. Dice, esto es lo que pasó en el Senado. Dice, el inciso primero, el que sobre la base de una ley, una resolución administrativa o un contrato tuviere a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses patrimoniales ajenos. Y acá está el cambio y resalto. Y con intención de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí o para un tercero, o para causar daño, dice. Sí. Causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años con multa. Sí. Así, ellos cambian el tipo base y agregan eso que vos resaltaste, la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, que los que estudiamos derecho penal y los estudiantes incluso saben que dentro de la estructura del hecho punible tenemos el primer elemento, que es la tipicidad. Dentro de la tipicidad, los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Este es un tipo penal doloso y acá se da, además del dolo,
un elemento subjetivo adicional que es la intención de obtener. A ver, vamos a poner así un ejemplo súper sencillo para que se entienda. Acá yo tengo una tasa que probablemente cueste 10.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces Raúl, administrador público, tiene que comprar tasas. Y entonces compra esta tasa que cuesta en el mercado 10.000 guaraníes, compra por 100.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces Raúl paga 100.000, sale del patrimonio de la institución radio, 100.000, entra a cambio algo que vale 10.000. ¿Tenemos una diferencia? Sí, tenemos un déficit de 90.000. Eso hoy hay que demostrar en la lesión de confianza con la norma vigente. ¿Qué hace el Senado? Dice, está bien, Raúl causó un perjuicio patrimonial porque pagó 100.000 por algo que vale 10.000. Pero además de eso, el fiscal tiene que probar que Raúl hizo esa disposición de ese monto de dinero porque él quería obtener un beneficio patrimonial para él o para Liz. Que y eso, claro, y hay que demostrar. Y después, como un caso especialmente grave, dice otra vez, ahí tenemos un elemento subjetivo adicional, tenemos ahí, ¿verdad? Mete otra vez en el perjuicio al Estado, tiene que demostrar que quiso causar. Hoy el fiscal, sencillamente, y desde la época, 25 años atrás, Raúl, nos conocemos hace cuántos años, en el 99 yo entré como fiscal y renuncié en el 2011. Desde el 97 a la fecha, 25 años de vigencia del código, el fiscal lo que tiene que demostrar es la existencia del perjuicio patrimonial. Y vos sabés que, para que se entienda luego que es más benigna y es un elemento subjetivo adicional, y no hay forma de negar que eso es un elemento subjetivo adicional que cambia el tipo legal y lo hace más benigno. Recuerdo nomás como anécdota fiscal que siempre venían los procesados que caían dentro de las denuncias. Primero me decían, ¿por qué a mí si todo el mundo hace, verdad? Y el segundo elemento era, pero yo no tuve la intención, yo no me enriquecí o yo no tuve la intención. Entonces, eso es lo que le meten. Entonces, no sé si se entiende que es mucho más benigno para aplicarlo, ¿verdad? Actualmente, como está, es lo que se llama dolo eventual. Hasta el dolo eventual, puede ser dolo directo de primer grado, segundo grado o dolo eventual. Se castigan los tres tipos de dolo. Pero con este otro, ahí ya tenemos ese elemento y vos tenés que detener. Incluso me estaban diciendo algunos que al poner o causar daño, ya tenés dos veces lo del daño. Es incorrecto, ¿cómo se llama? Cuando vos, técnicamente hablando, ¿verdad? Claro. O sea, una persona puede venir y decir, no, yo no tuve fiscal la intención de claro, Raúl, eso, ¿qué va a decir? Va a ser, vos le vas a hacer la fiscal y le va a procesar, pero Raúl, ¿cómo? O sea, esto no sabemos que cuesta en tal lugar 10.000 guaraníes, vos pagás 100.000, ¿cómo? Tenemos que cuidar las finanzas. Y él, sí, pero yo no tuve la intención. Entonces, el fiscal tiene que demostrar que él tuvo la intención, porque es un elemento subjetivo adicional que no está de adorno en el tipo penal. Forma parte de la tipicidad subjetiva y si no demuestra el fiscal o no hace referencia o no construye eso, no existe tipicidad. Ahí tenemos, para que entienda la audiencia, tenemos más puntos que tiene que probar el fiscal a la hora de condenar a una persona. Así mismo. Ahora tenemos uno y ya van a tener dos o tres, ¿verdad? Norma más benigna. Claro. Entonces, ¿por qué se puede plantear un recurso de revisión? Primero, contra sentencias firmes. Sí. Bueno, y cuando a mí me condenaron, a mí no me investigaron si yo tenía o no la intención. Pero ahora tenés que tener la intención. Entonces, una norma más benigna, puedo plantear revisión. Sí. Y me tienen que dar. Así mismo, mira, mejor no pudo haber estado nuestro ejemplo. O sea, yo creo que con este ejemplo queda clarísimo qué es lo que se incluye, queda clarísimo que modifican el tipo legal, o sea, cualquiera sabe que modifican el tipo legal, haciéndolo una norma más benigna. Y eso de tipo base, todavía no entramos en las atrocidades que hicieron en la parte de las especialmente graves, donde hacen, donde nosotros habíamos puesto en el primer numeral. Bueno, antes de entrar a los numerales. En el 481, entre paréntesis más, diputada, sí. 481 dice, la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado y en los siguientes casos. Y en el inciso 5, ¿verdad? Sí. Dice, cuando corresponda aplicar una ley más benigna o una amnistía o se produzca cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado. Exacto.
no sé, hay gente que dice que no. No, es imposible, o sea, hay que leer nomás los libros, es imposible, por lo menos todos los profesores que le escuché al profesor Shone, luego seguí yo mis estudios hasta cada vez que puedo también con la profesora Claudia Griccioni, hemos enseñado durante años con el doctor Ricardo Preda esta materia en el centro de entrenamiento, centro de capacitación del Ministerio Público, somos docentes en esta área, varios docentes son fiscales, jueces. No sé en qué momento cambiaron las reglas, ¿verdad? O sea, esto que se agrega claramente en el inciso primero de tipo base que diputados no tocó, el Senado agrega un elemento subjetivo adicional que hace que la norma sea más benigna. No existe duda contra eso, a no ser que, no sé qué habrá pasado en alguna parte del conocimiento de la gente. Nosotros hablamos con jueces, hablamos inclusive con la doctora Claudia Griccioni, hablamos con fiscales de delitos económicos y ellos claramente decían, esto es para que quede impune. Muchos casos hay condenas que van a pedir revisión por la irretroactividad de la ley y van a salir. No solamente lo de lesión de confianza, te caen los pocos casos de lavado de activos que tenemos con condena siendo hecho precedente de lesión de confianza. Sí. Te cae todo, te cae en cadena. Y ojo, qué suerte que hiciste acordar, Lipo. Yo me entusiasmo con la parte solo penal, pero no tenemos que olvidarnos de qué cosa. Gafilat. Gafilat, Poder Judicial y todo el sistema de justicia sacó 2, ¿verdad? O sea, la nota más baja sacó. Imagínate ahora nosotros modificamos la norma haciéndola más benigna en un proceso que aún está pendiente porque estamos cumpliendo todas esas tareitas que nos dieron como país para finalmente quedar desvinculado o por los momentos seguir en la lista blanca de tema de lavado de activos que tiene una repercusión tremenda. Y el tema de corrupción, o sea, hasta gobiernos extranjeros nos están diciendo nos preocupa la corrupción del país. Y 16 senadores deciden una norma más benigna. Ahora vamos a sacar negativo 5. Hay un punto también con respecto a la segunda parte que se modificó también. Ahí habla de que hay que probar que hubo un perjuicio patrimonial de la víctima de 60, ahí tenés un 70. Según este diputado, este senador, ahí tenés los... Sí, 70% del patrimonio de la víctima. Sí. Y si tenés 70%, entonces vos tenés que investigarle a la víctima para determinar cuánto es su patrimonio. Sí. Y ahí sacar otra vez porcentualmente qué pasa si llega al 50 o al 60. No, pero atendeme. ¿No se va? ¿Verdad? O sea, no se va a aplicar la forma agravada. Pero antes de entrar luego a esos numerales, ¿qué cambian ellos? El verbo, que Sí. creo que ya dijeron hace rato. O sea, Podrá. nosotros dijimos Será. Será de 1 a 15 años. Ellos... Y esa otra cosa, en realidad el Senado aprobó 8 años y luego cambiaron por acta, dijeron que eran 10 y que fue un error material. Bueno, dejan en 10, vamos a dejarle eso, le vamos a perdonar. Dejan en 10 años, o sea, dejan en 8 años la estafa, casos especialmente graves, y 10 años lesión de confianza. Pero, ¿qué hacen? Nosotros justamente porque agravamos la pena de una manera importante, hemos puesto, al igual que están, se puede ver un caso similar, el caso de lesión grave, para los casos para aplicar el agravado, será un dolo a sabiendas y la pena será de 1 a 15 años porque la prescripción también cambia. Ellos dejan el a sabiendas, o sea, le incluyen un dolo especial y además cambian el verbo. Podrá en vez de será. Y mantienen el marco penal actual. O sea que de vuelta hacen más benigna la norma. Pero ahora estoy leyendo justamente en este resumen, otra vez, dice, al poner podrá, no es obligatorio. No afecta la prescripción. Claro. Ahí pues está el secreto. Ahí está el secreto. Claro, no afecta la prescripción. De hecho, luego que mantiene el mismo marco penal. Pero sigue haciendo más benigna la norma, incluso para agravar, te dice, pone los ejemplos regla y te dice, el ejemplo que estabas dando. Las fiscalías a que luego que apenas le da sus recursos técnicos para investigarle al imputado, ahora le tiene que investigar a la víctima para ver si pide o no un marco penal más elevado. Y le pone el número de claro, 10 personas o más. Pero imagínate, y si llega a 69% del patrimonio de la víctima, no, entonces no, vas a tener hasta 5 años nomás, no vamos a poder agravar hasta 10 años. O sea, y aparte dice, cuando las víctimas sean 10 o más, pero pueden ser 7 víctimas o 3 víctimas que quedaron en la indigencia total. O sea, ¿cómo vas a ponerle número a eso? ¿Verdad? Es una locura. Realmente
Es muy grave lo que ocurrió. Esto está ahora en diputados de vuelta, Sí, doctora. exactamente. Ahora... ¿Y cuál es la solución, doctora? Bueno, la solución es la siguiente. Yo ya me planteo todos los panoramas porque realmente... Vos sabés que le quiero contar nomás como anécdota. Ese jueves que se trató esto en Senado, me dice la senadora Arruga, que es mi compañera, mi amiga de mi partido, me dice, bueno, Rocío, no se pudo, se aprobó con modificación. Entonces, yo pido las modificaciones a la Secretaría del Senado, porque ellos son los que finalmente asientan, y me pasan los dos secretarios principales, las máximas autoridades administrativas, me pasan, y yo digo, yo tengo todos los WhatsApp, me dice, Dios mío, bajaron la pena, dije yo, lo primero, ¿verdad? Que bajaron a 8 años. Es lo que se resaltó justamente en la prensa, pero no era ahí el problema. No, finalmente dejaron en la misma pena, pero luego eso es lo que tenemos que demostrarle a la gente, que en realidad igual, aunque ellos mantuvieron la pena en lo que está ahora, introdujeron cambios que destruyen los tipos penales y que hacen la norma más benigna para el corrupto, porque así es, ¿verdad? Hacen la norma más benigna para el corrupto. Y todos estos abogados, de que yo respeto muchísimo a mis colegas, por supuesto, ellos saben, todos saben que es una norma más benigna. Bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero la mayoría, el 99%, comprende que se incluye un elemento subjetivo adicional y que eso convierte a la norma en una norma más benigna, y que los cambios que se introducen, mirando un poco desde el punto de vista del investigador, que también me tocó durante 12 años, en realidad hacen más difícil la labor de probar los casos de corrupción. Aunque también hay que aclarar de vuelta que estos tipos penales también se aplican al ámbito privado. Imagínate decirle vos al ámbito privado, alguien que fue estafado, no sé, estas estafas que le hicieron, ¿se acuerdan ustedes a las profesoras que le hicieron firmar 2 veces y todo eso? Y le dicen, no alcanza el 70% de tu patrimonio, entonces le vamos a dar nomás la pena al tipo base, porque no son tan delincuentes, porque viste que alcanzó al 10% de tu patrimonio nomás el perjuicio. O sea, y si tenés varias víctimas, tenés que investigar. Una locura. Realmente esto que tiene que hacerse, se tiene que aprobar en diputados la versión diputados, nosotros tenemos que ratificarnos en nuestra versión, sería la tercera vuelta legislativa. Esto vuelve a Senado, ponele mejor escenario que se aprueba nuestra versión. Entonces vuelve a Senado y Senado debería aceptar la versión diputados para que esto quede bien. Ponele peor escenario. Diputados luego ya acepta versión Senado. Entonces eso va al Ejecutivo y tiene que vetar. El Ejecutivo tiene que vetar. Entonces, porque si no veta, iría en contra de todos los discursos que habla de lucha contra la corrupción y todo lo demás y todo lo que ganamos a nivel Gafilat. O sea, lo que está ocurriendo realmente es súper, súper grave. Yo estoy, así como varios colegas abogados, sumamente preocupada por esto, porque de verdad jamás, ni en mis peores pesadillas, me imaginé que esto iba a ocurrir. Pues si no, no hubiese planteado una reforma de este tipo, ¿verdad? Que sea totalmente tergiversada. Incluso meten, fíjate Raúl, que tenés el cuadro, meten el tema de la estafa. Sí, estoy viendo. El tema de estafa procesal. Exactamente, justo te iba a decir, porque ustedes en diputados hubo cuatro numerales. Ellos meten un quinto que dice: el que cometa el hecho en el marco de un proceso judicial, manipulando pruebas o realizando cualquier engaño con la finalidad de inducir al error al juez. Eso sería la estafa procesal. Sí, y ahí imagínate la imprecisión de los términos. Cualquier engaño, ¿qué es cualquier engaño? Manipulando, ¿qué es manipular pruebas? ¿Qué alcance tiene cualquier engaño? O sea, a nivel de redacción, vos sabés que en el tema penal nosotros tenemos que ser súper precisos, claro, porque tenemos que darle el principio de legalidad y no ser... Y entonces uno dice manipulando pruebas, y no, pero eso no es manipular pruebas, a criterio del juez, una locura. Aparte de esto, en realidad ya hay casos de estafa procesal, ya está previsto dentro de lo que es el inciso primero, la descripción de lo que es una estafa procesal, porque ¿qué es la estafa? La estafa es... hacer una declaración falsa, la otra persona cae en un error y dispone del patrimonio propio ajeno. En este caso el juez es el engañado y el juez afecta al patrimonio de la víctima, en este caso, ¿verdad? Hay casos dentro, yo como fiscal tuve un caso de estafa procesal donde habíamos salido con una suspensión condicional del procedimiento, o sea, no hace falta que diga estafa procesal, pero sí en algún momento tenemos que ver una descripción precisa y bien hecha.
no estamos ajenos a que para que no haya más, no está la estafa procesal, no dice estafa procesal, esa discusión que hay hoy sobre el punto. Pero no así, como un agravante, no así, ¿verdad? No se pueden hacer estos cambios. Realmente desde el punto de vista legislativo, vuelvo a reiterar, existen reglas también, como en todo. ¿No te gusta mi proyecto? Pues lo rechazás. Pero no, es que cambiás y ponés vos lo que vos querés, ¿verdad? En este caso, de repente es mejor que quede como esté nomás. Por supuesto, pero ya no tenemos esa opción, ¿verdad? Lógicamente que si van a tergiversar el proyecto como lo hicieron en Senado, que quede nomás texto vigente, pero no, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer en diputados? Tercera vuelta. En tercera vuelta solamente podés considerar la versión diputados, que es la que habíamos trabajado con los argumentos técnicos sólidos, la original, y la versión Senado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Yo estoy como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados y hemos solicitado informe al Ministerio Público, estamos esperando la respuesta de la Fiscalía, porque ellos en redes se refirieron mucho al informe del Ministerio Público y que en base a eso ellos tomaron la decisión de no elevar las penas. Pero ojo, cuando se pide informe, para que sepa también la ciudadanía cómo funciona el Congreso, entran los proyectos y eso se deriva a las diferentes comisiones que hacen que puedan tener relación con el proyecto presentado. Entonces, uno como comisión, porque yo también lo hago, si entran cuestiones penales, le giro al Ministerio Público, le pido su parecer técnico sobre las reformas planteadas sobre el proyecto que ingresó. A la Corte también, pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque para nosotros el parecer técnico de los organismos que están en el tema de justicia son muy importantes a la hora de tomar una decisión y también para respaldarnos, porque en realidad en diputados yo creo que el diputado Trinidad fue también juez penal, pero como que yo sigo un poco más ligada a todo lo que es el mundo penal. No los 80 diputados son penalistas, necesitamos soporte técnico. Y de hecho tampoco todas las leyes son penales. Claro, lógico, cada uno con su expertise. Y la Corte nos respondió resolución en plenaria que ellos no van a opinar porque puede llegar como una cuestión de inconstitucionalidad, que realmente yo lamento mucho, de verdad. O sea, sí, es una postura que toma la Corte, salvo que se le afecte de repente algunas cuestiones de ellos, así específicamente. Sí. Pero en realidad ellos van a ser aplicadores también. Ese es el punto. Que también van a ser aplicadores y sus jueces son los que se van a encontrar con problemas y tienen sus dependencias técnicas, pero es criterio de ellos. Diputada, Sí. perdón, Sí. ¿cuántos votos tuvieron para aprobar este proyecto en diputados? Y en diputados cerca de 50. Cerca de 50. Eso es algo que tengo que pedir también, porque ya fue hace rato. Tengo que pedir el listado de los votantes. Pero ¿Y ustedes cuántos votos necesitan 41. para ratificarse? 41. Sí. En teoría tendrían, si es que se ratifican otra vez sus votos, tendríamos la posibilidad de ratificar su proyecto. Así mismo, tendríamos la posibilidad de ratificar nuestro proyecto. Y como yo te digo, ya me pongo todas las posibilidades de bueno, si sale la versión Senado en contra de todas de la doctrina, porque en realidad las decisiones ahí son políticas, ¿verdad? Las decisiones finalmente en el Congreso son decisiones políticas y espero que esta vez prime la cordura y prime que también los asesores de los diferentes diputados puedan entender que acá no solamente es beneficiarle al amigo que puede estar procesado o al correlío o lo que sea, sino que acá hay una cuestión país de por medio. Acá nosotros estamos en un proceso de evaluación aún constante por parte del Gafilat, donde la corrupción es nuestro principal problema y nos llenamos la boca todo el tiempo. Eso es lo que te da rabia, ¿verdad? De hecho, diputada, me comentaron que en el 2014 y un poco más quisieron modificarlo, la lesión de confianza, metiendo este elemento subjetivo adicional, teniendo en cuenta que muchas veces ocurre y se dio también, ¿verdad?, que una persona quiere ser ministro. Por más que no sepa nada, quiere ser ministro. Entonces lo ponen como ministro, pero ya hay una estructura formada y él lo que hace es firmar, ¿no? Sí. Entonces, es imputado por este artículo, pero en realidad él ni sabía. Sí. Pero tiene la obligación de cuidar el patrimonio. Claro. ¿No? O sea, no puede ser ministro sin saber. Entonces, el objetivo era salvarle a esa gente, ya que no tiene ni intención, pero tampoco así. Pero no podemos estar legislando para los corruptos. No, o sea, y también hay que tener mucho cuidado.
en quién está asesorando, ¿verdad? ¿Qué casos tienen? Doctora, y más todavía que están ahí como representantes de la sociedad también. Así mismo. Y una consulta, con relación a esta modificación que hicieron, si es que se aprueba, ¿verdad? Un fiscal solamente puede decir, no, acá yo no pude comprobar la intención, entonces el caso queda Impune. O sea, Claro, sí o sí porque tiene que Tiene que comprobarse. probar, claro, porque es un elemento que forma parte de la tipicidad subjetiva, además del dolo, ¿verdad? O sea, eso está en todos los tratados de derecho penal. Lo estudiamos con el profesor Shone, con el maestro, con la profesora Criccioni, lo estudiamos, lo seguimos estudiando y es lo que enseñamos los docentes día a Es decir, día. puede haber desvío de 1.000 millones o más inclusive, pero si es que no se comprueba que esa persona tuvo la intención de hacer, ahí queda. Sí, no tuve la intención, entonces... De hecho, hay varios. Por ejemplo, el ex contralor, ahí se probó, o sea, no se probó que él haya obtenido un beneficio patrimonial ni nada. Él firmaba y los otros cobraban un salario extra, ¿verdad? Si él plantea revisión con esta ley, Claro, no, gravísimo es lo mismo súper nos grave. decía de Hugo Javier, por ejemplo. Sí, Vos sí, no sí. tenés para probar que él se benefició, Claro. pero no cuidó. Claro, porque dice el que con la intención de obtener un beneficio, a ver, vamos a leer exactamente para no equivocarnos. Patrimonial indebido. Este es estafa. Sí, acá, sí. La administración y con intención de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí o para un tercero. O para causar daño, dice. O sea, tenés que tener la intención. Causaste perjuicio. Raúl compró la taza más cara. Pero él compró por, no sé, Le gustó más. porque era más fácil, más rápido y sabía que era más caro, pero bueno, listo, total, paga la radio, ¿verdad? Entonces, pero no tuvo la intención de beneficiarse él. Entonces, queda. Sí, entonces dice acá con la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, y eso hay que probar, hay que sostener como fiscal. En la estafa por lo menos no tocaron el tipo base. El tipo base en la estafa no tocaron. Pero sí metieron el asabiendas en el agravado, dejaron el asabiendas en ambos, porque el asabiendas, el dolo directo, tenía una explicación cuando era un marco agravado y un nuevo tipo legal que ese era. Pero, a ver, solución, ¿verdad? Y de repente, y también esto es súper complejo de explicar, porque es algo muy técnico penal. Pero yo les agradezco demasiado que me hayan dado la oportunidad de explicarles, porque esto es demasiado grave. Porque si nos llenamos la boca, como yo siempre le digo a mis colegas, estoy tan cansada de escuchar discursos vacíos, de llenarnos las bocas de que la corrupción y que esto es corrupto. Y después cuando tenés que decidir, no, vamos a hacer más benigna la ley para el corrupto. Y poniéndoles nomás un caso, un paralelismo que yo en ese momento voté en contra porque me parece totalmente desmedido, tema de contrabando, que un colega plantea el aumento de la pena de contrabando para los productos fruti-hortícolas. Contrabando es el que mete al país, el que saca al país, porque acá también va de contrabando algunas cositas. Entonces se puso como pena mínima. Tanto cosita no es. Hay otras que no son tan cositas. Pero frutihortícola estamos hablando, Raúl. Bueno, porque solo para frutihortícola es de 5 años como mínima, igual que el homicidio. 5 años como mínima, igual para el que mete una caja de tomate o el que saca una caja de banana, poniendo ejemplo, es 5 años como mínima. Nadie, bueno, yo me opuse, ¿verdad? Pero algunos votamos en contra, unos poquitos, pues eso pasó. Pero cuando es corrupción, Dios mío, todo el mundo salta con todas las teorías, con toda la defensa del mundo, que la fiscalía es la que está mal, que pues cierto, la fiscalía, el Poder Judicial, todo está mal. No todo, algunas partes. Pero todos saltamos así como si... ¿Por qué lo que con la corrupción todo el mundo salta tanto? ¿Verdad? Por algo será. Por algo será. Pero, a ver, de vuelta, es demasiado grave lo que está pasando. Como les digo, yo estoy esperando el dictamen del Ministerio Público, porque el dictamen anterior que emitió el Ministerio Público era sobre la versión diputados. ¿Y ustedes tienen plazo para tratar? Sí, tenemos 60 días. Yo, a ver, justo este miércoles tenemos... no, es veda, ¿cómo es? ¿Sesión? Censo. Entonces no vamos a tener sesión. Vamos a tener extraordinaria el lunes, pero sobre unos puntos específicos.
Entonces, la próxima semana yo ya voy a meter al orden del día. O sea, meter al orden del día. ¿Para qué se trate? Para qué se trate, voy a estar hinchándole para que recuerden a la audiencia la situación, porque de verdad, en este caso, uno a veces, y ya lo pasé cuando estuve en el Ministerio Público también, uno está muy solo cuando lucha contra la corrupción, ¿verdad? O sea, los intereses que se tejen en torno a todas estas situaciones, ¿verdad? Es impredecible. Y entonces ahí están ustedes, que tanto antes como ahora, espero que sigan apoyando la lucha contra la corrupción. Y un último punto, doctora, así como hay todas las críticas a esta modificación, también hubo personas que apoyaron un poco, y justamente nosotros hablábamos hace unos días con el abogado José Casañas Levy. Él dice, ¿verdad?, que no es un caso de ley más benigna, porque estoy leyendo un poco su Twitter, ¿verdad? Sí. Porque actualmente el inciso de casos especialmente graves no es un tipo penal, por lo tanto no es una modificación. Pero él se olvida que es lo que modificaron el tipo base. Acabamos de leer. El tipo base, que ahí nosotros no tocamos. Claro, el tipo base ellos modificaron. Entonces, no sé si no leyó todo lo que... Yo no voy a entrar a discutir con el señor, ¿verdad? Ni con ningún legislador por redes, ni nada, no corresponde. La discusión se debe dar en el ámbito legislativo, y cada uno va a ser responsable de la decisión que tome en este tema, ¿verdad? Y serán juzgados seguramente, y verán cómo logran su objetivo para beneficiarle a alguien, o no sé, porque realmente esto es catastrófico, así nomás. El señor que opina de esa manera, por lo visto no leyó lo que aprobó el Senado, donde incorporan el elemento subjetivo adicional, ¿cierto? Y no, pero claro, con la modificación que ellos hacen, pues no lo convierten en un nuevo tipo legal, porque pone podrá ser. El verbo, pues ahí es importante. Cuando dice será, sí es un nuevo tipo legal, porque es obligatorio que vos apliques eso, entonces tenés que tener en cuenta eso. Pero ellos pusieron podrá ser, por eso dice eso, pero se olvida de que en el inciso primero incluyeron un elemento subjetivo adicional. Diputada, muchísimas gracias, muy amable por venir también y explicarnos este punto, porque realmente es importante, y también algo que siempre le agrego, tiene que entender la ciudadanía y explicarle en palabras sencillas, porque es muy técnico. Y por eso te pusimos a vos como ejemplo. Adicional, etcétera, etcétera. Ejemplos base, ejemplos no sé qué. No, por eso, la taza, Raúl Administrador compra una taza cara, pero él no tuvo la intención de obtener un beneficio. Él no le importó nomás. Para que se entienda principalmente. Creo que con ese ejemplo podemos aplicar a todo lo demás. Muy bueno, muchísimas gracias, muy amable. Tiene otros lugares donde tiene que ir la diputada, tiene que ir a caminar también. También, ahora me voy a otra radio, voy a estar caminando acá por Sajonia, después tengo un live con la senadora Nani Arrúa también, así que bueno, estamos a full. Bueno, vótenme. Volvemos, nos vamos a una pausa y volvemos con más Legalmente aquí por PDS Radio y TV Digital.